a todos los amigos puneños del mundo. Hoy día tenemos la presencia de René Roque Díaz, un ingeniero agrónomo que ahora se está destacando como escritor. Lo interesante de esta destacada acción es que nos impresionó con un primer libro sobre el tema agrario y ahora nos va a presentar un tema totalmente distinto, pero que también tiene que ver con todo el desarrollo de la población, porque el deporte es también vehículo de desarrollo. René nos va a hablar sobre su libro que trata el tema de la historia del básquet en Puno. René, te escuchamos. Gracias a Hugo por la presentación, gracias a Alfredo Pacheco, a Cucho Santisteban y a Berta Charca, Amparo Chata, Rosita Mendoza. Esta idea del libro nace el año 2022 a raíz del COVID, porque como ustedes saben, estuvimos en momentos de aislamiento, de confinación, de miedos, una serie de circunstancias que nos obligaban a estar cerrados. Entonces, ¿por qué nace ahí? Estuve en Lima el año 2019, el 20, y cuando el seleccionado nacional de fútbol clasificó al 2018, hubo una invasión de textos del fútbol peruano, la cual mejor, abrumadoramente se publicó, se editó libros sobre el fútbol peruano. Y ahora es más, hay libros del Universitario, de la Alianza, del Cristal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al recordar todo este episodio en Lima y haber tenido algunos libros de fútbol, se me vino a la cabeza decir, ¿por qué no escribir el libro del básquet de Puno? Que fue un básquet tan glorioso, creo, a nivel de varones y damas, especialmente en la generación de 60, 70, 80, ¿no? Creo que ahí fue la cumbre de este deporte y que alcanzó su máxima expresión. El contenido del libro tiene varias partes sobre la historia de la promoción del básquet que se inicia en 1926. Un promotor de esta historia y de este deporte fue el profesor, el auxiliar Humberto Ortiz Velasco, conocido como Chanquita Ortiz, que fue auxiliar en el Colegio Nacional San Carlos, y él venía como instrucción premilitar de Chorrillos. Entonces, él es el que promueve el básquet en Puno, y lo hace a través, pues, indudablemente de este colegio emblemático de San Carlos. Además, también él incentiva este deporte en el colegio 882 de las Quistuñitas, donde conocemos que la mamá de Hugo, la señora Dora, fue profesora de este centro educativo y directora, ¿no? Entonces, son acontecimientos importantes. Y en ese transcurso del año 30 ya aparecen equipos de varones, como es el Flecha, el Olímpico y los Íntimos, y otros equipos de damas del Colegio Santa Rosa, que tuvo 2 equipos, del Colegio 882, también equipos. Entonces se promocionó esta actividad, ¿no?, a través de esos centros educativos. Posteriormente ya aparecen otros equipos como el del Colegio de la Inmaculada, donde juega la señora, la mamá de Kiko Garnica, ¿no? Después aparecen otros equipos como de varones, el Antoniano, que es un equipo donde ya se perfila como jugador el don Abel Benavides Ochoa, ¿no?, conocido también. Entonces, en esta ruta del tiempo,
van apareciendo otros equipos como el Postal, ¿no? El Postal donde ya juega don Eduardo Rodríguez Ponce de León, el papá de Pepe Valdivia, y otros personajes que empiezan a desarrollar la práctica del básquet en Congo, ¿no? Esta información yo la he extractado en una primera parte de una tesis que presenta José Núñez Beltrán para optar el título de profesor de educación física en Lampa, ¿no? Y en la parte introductoria hay un texto muy corto sobre esta historia y donde también significa que el relato de esa historia es hecha por Leandro Macedo Ordóñez, ¿no? Y por Marcial Pantigoso, ¿no? Lo demás, que todo lo que he podido acopiar ya son conversaciones con Jaime Ardiles Franco, con Efraín Pinazo Cotillo, después con un profesor Uriel Frisancho de Lampa, con otros personajes de Azángaro y de Juliaca de Ayavivi, ¿no? Además de una comunicación con las señoras Ortiz, que son hermanas de Rolando Ortiz, Chupete Ortiz, que ha sido jugador de básquet en Congo, ¿no? Ellas actualmente viven en Australia y tienen 82 años, ¿no? Ellas me han hecho una narración de básquet de la selección de polo de 1958, ¿no? Entonces, toda esa copia de información ha sido una transmisión oral, porque no existe ningún documento, salvo reportajes, pequeños anuncios en los periódicos de los Andes, del ECO, ¿no? Del ECO de Puno, donde hablan del básquet, ¿no? Entonces, a nivel nacional, como muchos me lo han dicho, es que sería el primer libro escrito del deporte del básquet, ¿no? Arequipa no tiene, Cusco no tiene, o sea, la búsqueda que yo he hecho no existe eso. Pero en fin, lo relevante también de este libro que es, está contextuado en un escenario de la ciudad de Puno, donde Puno, como ustedes sabemos, era una ciudad muy pequeña, ¿no? Muy de clase media también, ¿no? Y donde la clase media, el deporte que practicaban era el fútbol y el básquet principalmente, ¿no? Después el tenis, el tiro, o el regatas, ¿no? Que lo conocía el profesor Ruina. Pero además, las calles, todo ese aspecto urbano de Puno, que era muy pequeño, significó mucho, ¿no? Yo he encontrado, por ejemplo, ahí está escrito las calles que ahora las conocemos, antes se llamaban con otros nombres, ¿no? Por decirle, la calle Lambayeque, antes se llamaba la calle del Socavón, ¿no? La calle Lima, antes se llamaba la calle Real y después la calle Comercio. La calle Deza, antes se conoce como actualmente Deza, pero se llamaba la calle municipal, así por el estilo, ¿no? Entonces, en ese escenario de todo ese ambiente urbano que se vivía, se practicó este básquet, ¿no? El básquet de Puno, y ustedes saben que las manifestaciones culturales también, como la danza, a través de esta actividad de la Virgen de la Candelaria, de la pandilla puneña, ¿no? Entonces, es atractivo para que nosotros podamos recordar en toda su integralidad cómo es que Puno, a través de nosotros los basquetbolistas, hemos hecho también parte de esta ciudad, parte de esta ciudad. Después viene una historia interesante sobre lo que son los escenarios deportivos.
Los escenarios deportivos se jugaba antes en lo que es ahora el Colegio Galeno, que está en la calle Teodoro Valcárcel, y que antes se llamaba Juliaca, y se jugaba en la cancha del señor Salinas, ¿no? Y donde ya se cobraban 50 centavos según la historia que he podido recabar, ¿no? Otros escenarios importantes, bueno, es el 882, el Colegio San Carlos. Después había cancha deportiva en el Club de Tiro, que se jugaba todos estos escenarios de tierra, de tierra. Otra cancha importante también es el del cuartel Cahuide, donde se encontraba anteriormente el cuartel, ¿no? En la avenida La Torre, Comparto. De ahí aparece la cancha de San Juan, de la parroquia San Juan, el escenario del Martínez Mariño, que es de 1950 y tantos, y que está ahí una fotografía cuando se pone la primera piedra, y está el comandante Martínez Mariño ahí poniendo la piedra. Después ya son el colegio, el Parque San Antonio, Independencia, y el Coliseo, ¿no? Que ahora tenemos Eduardo Rodríguez Ponce de León. Que este escenario fue netamente hecho por los dirigentes de ese entonces, ¿no? De ese entonces, pese a muchas vicisitudes, porque cuando se construye esto, la delegación de la selección de Puno que va a Iquitos consigue que se dé esta sede en Puno el año 1963 y que el campeonato debía jugarse en 1965 y no se cumple por varios factores de índole pecuniario, de presupuestos, de inversiones, ¿no? Entonces, van a la corporación y les piden que por favor le ayude en esta construcción del coliseo, pero no les donan el dinero, sino les prestan. Eso lo conoce bien Hugo, ¿no? Les prestan el dinero, 50,000 soles, ¿no? En las actas que yo he podido revisar en la Liga de Básquet, ahí consta esta cantidad. Y bueno, no hay otros documentos que aseveren una mayor inversión. Entonces, el año 1966, la Liga de Básquet de Puno cumple con este cometido de jugar en un coliseo cerrado, techado, ¿no? Cubierto. Esa es la historia más o menos del coliseo de Gerardo Rodríguez Ponce de León. Después, en el texto, hay toda una narración Te de lo llamo que ha después, sido estoy ocupado. todos los equipos de antaño, desde Ya. 1930 y tanto, y que pasa por dos emblemáticos equipos muy importantes que ustedes ya conocen, que es el Club Independiente, que es fundado en 1939, y que por largos años ha tenido una actividad muy significativa en todo lo que es el ambiente deportivo del básquet, ¿no? Y ahí ya viene el Atlético Puno, el Unión Carolina, que también tiene una larga data, el Strong Boys, bueno, los Dolphins, el Club Salesianos, etcétera, etcétera. Y en paralelo viene todo lo que son los equipos de damas, ¿no? De damas, como el San Ambrosio, pero el equipo más antiguo, después del Independiente, es el Strong Girls. Y el Atlético Puno, que tenía equipo de damas, ¿no? Equipo de damas, ¿no? Esos son los más antiguos, y el San Ambrosio, ¿no? Después ya son equipos que aparecen y después desaparecen también, ¿no? El Orión, que está en el libro, todos los equipos están narrados y están expuestos en el libro, equipos de varones y de mujeres que han jugado en las categorías de primeras, están con los nombres de todos los que han conformado estos equipos, ¿no? Y aquí un paréntesis yo hago porque eso conversaba y también lo manifesté en la presentación de libros. Yo creo que
no habrá equipos como el Independiente y el Strong Boys que tengan larga duración como ellos lo tuvieron. No habrá estos equipos en la actualidad, ¿no? Los equipos ya son fugaces, son efímeros. Y lo digo por qué, y también está en el libro, por qué lo digo, y esto lo he significado siempre. Porque estos equipos, el caso del Independiente, eran conformados por familias, como fue la familia Rodríguez Benavides, ¿no? Y que ellos tuvieron varones y damas, y durante años de años ellos fueron los que mantuvieron a estos equipos en todas las divisiones, desde terceras hasta las divisiones superiores, ¿no? Entonces, otro equipo es el Strong Boys, de la familia Garnica y la familia Núñez, ¿no? Que también estuvieron largos años jugando básquet. Otro equipo es el Atlético Puno, de los hermanos Carrión y la familia Arce, ¿no? Y así podemos seguir poniendo nombres de familias y que han destacado durante muchos años en todo lo que ha sido el progreso del básquet y darle mayor realce, ¿no? Eso a veces no se reconoce, pero yo creo que es importante y que en el libro está expuesto de esa manera, ¿no? Y no solo fue el deporte de la danza, por eso yo me remoto, por ejemplo, del básquet, sino a las danzas. En el barrio Sodini, que es mi barrio, había dos familias de las llameradas, la familia Melo y la familia Noriega. En el barrio Victoria, la familia Larcón. En el barrio Porteño y así por el estilo, ¿no? Entonces, la composición familiar de la sociedad en ese entonces ha tenido mucho que ver con el desarrollo de la cultura de la danza y del básquet, ¿no? Eso es algo que lo lo rescato también. Y el libro, para tener mayor integralidad de lo que es el deporte, toca aspectos de los árbitros, ¿no? En los árbitros también están en esta narración, ¿no? Muy importantes árbitros que hemos rescatado, los primeros, deben faltar muchos, pero es el señor Kuwasaka, el señor Ortega, el señor Uría, después ya viene García, Alfredo Lausa, viene Wilfredo Rodríguez, Raúl Bejarano, Hugo Vegaso, Silvio Villamar, etcétera, etcétera, Anita García, y así, ¿no? Porque este texto solo considera el periodo de 1926 a 1992, ¿no? Es por eso. Como anécdota, contaban de que los árbitros los escogían de la tribuna, porque antes no había colegios de árbitros, ¿no? Entonces, toda esa historia también la pongo en el libro. Y otro aspecto que también he considerado es la parte dirigencial, ¿no? Ha habido dirigentes muy connotados, ¿no? Muy connotados como Rubén Ponce Álvarez, Artemio Valderrama, Rubén Villamil, el comandante Farina, Ángel Loda Ramírez, sí, ¿no? Pero el que mayor resalta en esta historia dirigencial es don Eduardo Rodríguez Ponce de León, ¿no? Que muchos años tuvo a su cargo y le dio la prestancia y la relevancia del deporte en Puno, no solo a nivel local, sino a nivel regional, a nivel nacional, ¿no? Esa es la importancia de don Eduardo Rodríguez. Y creo que es la oportunidad de visibilizar toda esa historia ahora, ¿no? Es importante. Y después de todo ello, me atreví a hacer una breve historia de lo que es el básquet de Ayaviri, el básquet de Azángaro, el básquet de Lampa y el básquet de Julieta. Es una breve historia donde ustedes y los que nos escuchan y nos ven verán una serie de personajes, nombres que han jugado el Puno.
¿no? Han jugado en Puno también. Pero ellos deben construir su propia historia. Yo he hecho una breve recopilación de la historia de estas provincias. Y ahora paso a lo que fue las elecciones de Puno, ¿no? La historia de las elecciones de Puno es pues algo increíblemente apasionante, ¿no? Apasionante porque hay jugadores como Juan Velarde, que es de 1938 y que juega en Lima, y es el que dice que inventó el pase por atrás, por la espalda, faja, ¿no? Eso también me lo han relatado. Entonces es algo emocionante y rescatar todas estas anécdotas, y él juega en Lima, y jugadores como el presidente de Ayaviri, de Melgar, Guillermo Toro Lira, que también fue seleccionado nacional, ¿no? Nacional, y que creo que jugó en la Olimpiada de Roma, ¿no? Entonces, las elecciones después ya de la generación del 60, donde ya aparecen nuevos jugadores, ¿no? De mucha categoría y valía, ¿no? Y conformados por equipos como el Unión Carolino, el Salesianos, el Independiente, el Stromo, que era la base de esos seleccionados. Ya aparece Mario Núñez, Barreda, Hugo Rodríguez, Peque Rodríguez, Guillermo Sarita Cornejo, Cachicatari, Alberto Vaca, Uber Villamil, Chupete Ortiz, Percy Arroyo y otros, ¿no? Que están en el libro. Y después aparece, pues, siempre, como siempre, equipos de las selecciones desde 1950 y tanto, ¿no? Que están narrados en el libro también, ¿no? Pero hay que destacar a ese equipo del 66 de Vicky Tejeda, de Miranda, de Bermejo, de Lula Pérez, de Julieta Vaca, etcétera, 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 que tuvo una destacada actuación, ¿no? Después ya Anita García, después aparecen ustedes que fueron otra generación muy relevante de los años 70, y aparecen en Santa Rosa, que fue un equipo pues, de larga historia basquetbolística, ¿no? Y María Auxiliadora, ahí está Amparo, después la Inmaculada, Villa Fátima, pero los dos colegios principales o colegio principal Santa Rosa, ¿no? Que campeonó durante muchos años, ¿no? Eso también está narrado, entonces, y su campeonato nacional que obtuvieron con 1973, 71. 71, ¿no? 1971, y yo anoche me llamó Doris Alaiza, y me dice, fui la que metí la última canasta cuando ya la chicharra estaba sonando, ¿no? Entonces, esa historia está plasmada con fotografías de todo ese triunfo tan importante en la vida del básquet de Puno. Creo que es el único campeonato nacional que se gana, ¿no? Es algo grandioso también, y que creo que de todas maneras adorna este texto, y que la gente de ahora que conozca, la nueva juventud, ¿no? Que conozca quiénes fueron, quiénes son y qué hacen, ¿no? Y además también ya yo perfilé los campeonatos interescolares. Están también los campeonatos interescolares que se jugaba antes desde 1969, ¿no? Esa es de nuestra generación, que nosotros fuimos a Lima a jugar el primer campeonato nacional de básquet. Quique Rodríguez, Jesús Macedo, Felipe Macedo, Clever Delgado, yo, ya no me acuerdo otros, No, pero que Manzanares. están en el libro, ¿no? Ustedes también, ¿no? Y el 73, y por eso me confundía con lo del 71, que fueron la generación de Alfredo Núñez, de José Lastero, de Quique, de Manzanares, que lograron un campeonato en Trujillo, ¿no? Eso también está. Está la historia del minibásquet,
está muy la historia del minibásquet que salió y que fue dirigida por el profesor Edwin Loza, Guillermo Quispe, posteriormente nuestra querida amiga Silvia Barriento, que dirigió, se puso Marco Bedoya, y muchos recuerdos de Juan Mamani, de Chico Cordero, que fueron a Brasil, etcétera, 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 ¿no? Y ahí la historia, pues, también de cada uno de grandes jugadores como fueron ustedes. Y Berta decía que era seleccionada a los 15 años. Amparo fue seleccionada por Puno a los 14 años. Silvia Barrientos también, pero en selección de mayores. Selección de mayores. O sea, no creo que haya ahora así chicas que puedan obtener años de haber sido seleccionadas en el básquet de Puno, ¿no? Y acá rescato un paréntesis también, lo de Kiko Barnique y Mario Núñez. Ellos han tenido casi 35 años de vigencia de haber sido selección de Puno. ¿Alguien de esta era en el siglo XXI alcanzará? Yo lo dudo. No, es imposible, ¿no? Porque ahora los jóvenes salen más rápido que antes. No creo. Entonces, se conjuga una serie de anécdotas, de personajes, de mucha relevancia en esta historia de Puno. Y lo más significativo para mí, yo creo que es visibilizar a todos esos amigos que jugamos básquet, los de antes, ¿no? Los de después, ¿no? A todos están con sus nombres en sus equipos, ¿no? Yo he recolocado 450 fotos. Disculpa, El René. libro tiene 300 fotos, ¿no? Entonces, hay mucho que todavía por hacer, ¿no? Casi ese es el final, encontrarán otras anécdotas y ustedes me dirán qué faltó, se me fue de la memoria, varias cosas. Indudablemente la historia es eso, que a veces no se pone todo lo que se sabe y a veces no se da a conocer, ¿no? Yo les agradezco por esta pequeña atención y yo creo que empezaremos a conversar. Gracias. Muchas gracias, René. Ahora quisiéramos escuchar a las destacadas deportistas, Amparo, Rosita, Berta, para que hagan algún tipo de comentario, inquietud o pregunta a René sobre lo que nos ha contado en relación a su libro. Por favor, levanten la mano quien quiera. Amparito. Ya, bueno, yo quiero agradecer a René por esta maravillosa gestión que ha hecho, ¿no? De escribir este libro. Y bueno, también quisiera rogarle que haga un libro independiente de la selección de campeona del 1971, porque tenemos muchísimas anécdotas que contar. Se olvidó que me seleccionaron a la selección nacional del Perú. No le dije. Y bueno, recordando al profesor Laos, el profesor Laos era un profesor muy estricto, era sumamente disciplinado, ¿no? Él nos decía, vienen 5 de la mañana, 5 de la mañana tenemos que salir para correr hasta el lago y regresar, ¿no? Llueva, truene, granice, lo que sea. Estábamos a las 5 de la mañana y el profesor Laos estaba a 5 para las 5 con el profesor García. Entonces, a las personas que llegaban tarde, cuando hacíamos los ejercicios en el Coliseo Cerrado, nos decía, ya, 5 vueltas, arriba y abajo, por haber llegado tarde. Y ni qué hacer, teníamos que hacerlo, ¿no? Entonces, todo eso nos ha ido forjando en nuestro espíritu, nuestra fuerza, ¿no? Y de ahí que hemos llegado, pues, a campeonar. Hemos sido invitadas por todas las provincias. O sea, nos reclamaban como si fuéramos Maradona. Y bueno, de lo cual esos recuerdos son inolvidables, ¿no? Inolvidables. Acá con todas mis compañeras formamos un equipo muy bonito que viajábamos a todos los departamentos para demostrar nuestra forma de jugar, ¿no? Y bueno, agradezco, digo, gracias, René, por todo lo que has escrito y esperamos que salga un exclusivo de la selección campeona única a nivel nacional. Gracias. Gracias también.
David, por habernos reunido. A Cuchito también, muchas gracias. Muchas gracias. No, Acotando, Víctor, gracias a ustedes. si me permiten Adelante. agregar a lo dicho por Amparo, en verdad, en el libro también están los entrenadores. Están los entrenadores. Desde el señor Moyapasa, desde el señor Abel Benavides, desde el señor Maciotti, Sánchez, ¿no? Toda esa galería de entrenadores que ha tenido la actividad del básquet en Puno, ¿no? Está después ya Esteban Laos, Marcial Pantigoso, Quique Rodríguez, ¿no? Que Quique Rodríguez para nosotros, para mi club y para todos es el jugador emblemático porque él hasta ahora practica básquet y hace un aporte significativo en la preparación de niños y niñas de básquet, es un apasionado del básquet. Eso está escrito también en el libro, encontrarán varias cosas y que de repente hay que hacer algo nuevo, se podrá hacer, ¿no? Ya bueno, me toca participar a mí. Rosita, Gracias. adelante. Gracias, Te Huguito. escuchamos, Rosita. Ah, Rosita, ya. Yo pensé que iba a hablar. Rosita. Rosa, prende tu micro, está apagado. Berta, por favor. Ya. Voy a buscar donde pueda hablar porque ahorita estamos en un encuentro deportivo de un campeonato que tenemos. Estoy yendo a buscar un lugar donde no haya mucha bulla. Posteriormente. Ok, de acuerdo a eso, Berta, te vamos a escuchar en este momento. Ya, gracias, Huguito. Gracias, René, por convocarnos. En realidad, cuando me llamó Amparito, me dijo, Berta, vamos a tener una reunión con René, me dijo, vamos a recordar, hay momentos. Uy, a mí me emociona, todo lo que es Puno me emociona, donde esté siempre mi Puno amado, mi Puno querido. En realidad, tú estabas relatando un poco de dónde me inicié yo, me inicié en el colegio 882, justamente en las Quistuñitas, que tú, donde mamá Dorita era nuestra directora. Yo recuerdo que mi profesora era la señora Dorila de Núñez, era mi profesora que me quería mucho, me incentivaba siempre en el deporte, me inicié haciendo carreras, salto alto, salto largo, me metí en todo, la profesora me dice, ingresa, tú tienes velocidad, y así me inicié y pasé a Colegio Santa Rosa, donde ya practiqué más el deporte, ya era una viciosa del básquet, me iba desde San Juan, que yo vivía en la Urbanción San Juan, hasta San Antonio, ahí era la reunión de todos los jugadores, y no me movía de ahí hasta las 10, mi papá creo que tenía que venir con el palo para sacarme de la cancha, y así en realidad integré la selección y estoy muy feliz porque he tenido unas compañeras muy lindas, muy buenas. Como dice Amparito, después que campeonamos, nos llevaban a provincias para jugar con ellas. ¿Te acuerdas, Amparito, que jugamos en Huacané con unas señoras con polleras? ¿No? Sí. Muy bien, practicaban su deporte, nos fuimos, yo recién conocí ahí las provincias, de los distritos, ¿no? De nuestra provincia de Puno, y en realidad muy bonito. Silvita era la que organizaba con su guitarra las canciones, nos íbamos cantando. Hicimos un grupo muy bonito, y en realidad, como dice el profesor Laos, pues nos sacaba la mugre porque nos hacía correr desde la Coliseo sin parar hasta la Isla Esteves, ida y vuelta. Y llegábamos al Coliseo y todavía nos hacía subir las gradas. ¿Te acuerdas, Amparito? Como castigo. Uy, pero estábamos, en físico, estábamos ya muy preparadas. Por eso también eso nos sirvió para hacer para poder rendir en todos los partidos. Y aprendí bastante, ¿no? De esa unión que hubo, éramos como una familia grande. Ahí nos acompañaba Papi Lalo, nos dio un apoyo tremendo, ¿no? Con toda su familia. Y todos ahí en el Coliseo, nos animaban los coliseos llenos con todas las barras, ¿no? Y eso es muy bonito, esos recuerdos inolvidables que nunca voy a olvidar. Eso sería Muchas Huguito. Gracias, Berta. Rosita, si ya puedes hablar, te escuchamos. Creo que Rosita todavía está. No, no sé si me escuchan, Sí, Rosita. ¿Me escuchan? Sí. Miren, queridas compañeras, Amparito, Berta,
René, que se ha dignado recopilar todas estas fotos, todos estos recuerdos, todo este trajín del básquetbol puneño. Mil felicitaciones. Realmente nos hemos dado el lujo de tener ahora un libro sabiendo lo que es el básquetbol puneño, cómo se ha desarrollado, cómo ha sido, desde qué años, cómo se ha incursionado aquí en Puno, etcétera, etcétera. En cuanto a mí, yo les puedo decir que primeramente yo me inicié como atleta, porque mi profesora, así como dice Berta, era mi profesora en Santa Rosa, me dijo: Rosita, tú tienes condiciones para ser atleta. Me llevó detrás del estadio, ahí empezamos a hacer atletismo, y de ahí me relacioné con Amparito, con Rina Bermejo, con Silvia Barrientos y con otras chicas que ya sabían jugar básquet. Yo no sabía jugar básquet. Entonces yo me llevaba la pelota, me acuerdo, de aro a aro, según yo era estrella, y me llevaba. Entonces, como yo veía que ellas ya sabían jugar, porque ellas ya estaban metidas en el básquet, yo tenía Entonces había una convocatoria, donde el entrenador era el profesor Marcial Pantigoso, y yo me acuerdo que en el Coliseo estaba pegada una lista, y había ahí 100 chicas, una nómina de 100 chicas, 100 basquetbolistas que ya sabían jugar. Yo no estaba en esa lista. Yo le digo: profesor, yo quiero jugar, quiero aprender a jugar al básquet. Marcial me dijo: ¿qué te llamas? Rosa. Mira, Rosa, aquí el que viene aprende, y el que no aprende solita se va. Al día fui a mi casa: mamá, mañana voy a entrenar básquet. Me compró mi pelota. Al día siguiente, desde las 5:30, ya estaba bien parada en el Coliseo, porque quería aprender a jugar. Y así fue como yo me inicié. Hacíamos todo. Ya Berta dijo cómo nos sacaba la mugre. Bueno, con el profesor Marcial se iba a conformar ya la preselección para el campeonato juvenil que se venía. Sin embargo, me acuerdo, la preselección, y se desintegró todo porque empezó el primer campeonato interescolar. Y ahí fuimos todas a Santa Rosa, María Auxiliadora, al Comercial, Inmaculada, Villa Fátima, Industrial. Nos repartimos, como se dice, las deportistas, las basquetbolistas, en los distintos colegios. Obviamente María Auxiliadora, Santa Rosa, Villa Fátima tenían el mayor grueso de deportistas, ¿no? Ahí en María Auxiliadora estaban Parito, Silvia, Rina Bermejo, si mal no me equivoco, y no me acuerdo. ¿Qué otra chica? En Santa Rosa Susana estábamos. Núñez. Susana Núñez, ay, qué linda la gordita, era una canastera. En la villa estaba Susana Núñez, ¿se acuerdan? No, Susana Núñez estaba en María Auxiliadora. Auxiliadora. ¿Bien? Sí, Bueno, yo pensé María Auxiliadora. bueno, y así hemos estado, pues, todos, y en esos años, yo les hablo del año 68, 69 y 70, que han sido los mejores años del interescolar deportivo, donde se jugaban, pues, el coliseo era coliseo full, lleno, las barras con sus cánticos, la rivalidad, no como ahora que se agarran a trinchazos, rompen los vidrios, no sé qué hacen, pero ahora juegan así. En ese entonces las barras eran lindas, nuestras canciones de Santa Rosa, de María Auxiliadora, de la Villa, qué hermoso era el básquet en ese entonces. De ahí nos hemos consagrado, de ahí se haya convocado ya la selección, donde ya estuvo en paz descanse, el profesor Esteban Laos, el profesor Alfredo García era nuestro preparador físico, y así estaba como dirigente el Papi Lalo, estaba el señor de la Riva, también estaba el señor que bailaba de chuncho, que nunca me puedo acordar, que bailaba de chuncho en Mañazo, nunca me puedo acordar su nombre. Ellos estaban como dirigentes. Ese ha sido el trajín. Bueno, después hemos jugado en otros clubes, en Buenos Aires, que se integró primero, después de frigoríficos, que se fusionó, después siempre reforzado el Independiente, y bueno, yo hice un paralelo en el básquetbol, ya como deportista, ya
ya tuve mi familia, me casé, tuve mi familia y ya un poco que dejé el básquet. Sin embargo, pues retorné después de muchos años a jugar básquetbol, jugaba en el Club Deportivo Albatros y de ahí ya me empecé a forjar como dirigente del básquetbol, ya me metí también a la disciplina del fútbol, creé mi propio club, el Estudiantes Puno. Sin embargo, uno de los logros más específicos que yo he tenido ha sido que con el ejemplo del profesor, del Papi Lalito, para mí con mucho cariño del Papi Lalito, porque su pujanza, su tensión de dirigir, de organizarnos a nosotros, de organizar bien la liga, de dirigir bien la liga, de hacer la gestión, todo, a mí yo vi como ejemplo ese como dirigente. Gracias a eso pude ser jefe del IPD 1 el año de 2001, a mucha honra, donde pensé que era fácil, que podía entrar plata para apoyar a todo lo que era el básquet, a todas las otras disciplinas, pero me di con una pared que había donde nadie apoya el deporte, ni el municipio, ni el gobierno regional de ahora que se llama, nadie apoya el deporte, todo tiene que ser autogestión. Todas esas vivencias les cuento y bueno, ahora sigo como dirigente, pero no he tenido una época, mi equipo de Estudiantes Puno, que es el que regento en la liga, he tenido 5 categorías desde minibásquet hasta superior, cada uno con sus uniformes, niñas del Colegio Inmaculada, de María Auxiliadora, de Santa Rosa, y bueno, y la alegría más importante es que yo tengo, como ustedes saben, tengo 7 hijos, mis 5 hijas han jugado básquetbol, la que más ha destacado hasta ahora, que sigue jugando a pesar de tener 45 años, es mi hija Sila, que sigue practicando el básquetbol, y por ende también yo sigo siendo dirigente en el fútbol femenino, en el futsal, porque del básquet me he alejado por muchas circunstancias y por muchas acciones que han cometido dirigentes que en vez de sumir en un momento, Gracias, Rosita. casi Muchas mañana. gracias, Rosita. Gracias a usted. Vamos a retomar el tema del libro que nos ha presentado René. Y bueno, efectivamente, yo quiero comentar brevemente que don Humberto Ortiz fue uno de los pilares para el desarrollo del básquet en Puno. Como dijo René, desde la década del 20, en el siglo XX, por supuesto, donde habían equipos como la Juventud Antoniana, el Internado Carolino, el Ciclón Andino y algunos otros equipos adicionales. Uno de los equipos tradicionales de Puno, el Independiente, se crea en 1938, casi en paralelo con lo que fue el equipo B13, que estaba formado por un grupo familiar también que vivían en el Jirón Conde de Lemos. Adicionalmente, también habría que mencionar que posteriormente, ya a partir de 1942-43, aparece pues San Ambronio, Strong Boys, Atlético Puno, Universitarios, Centro Cultural Peruano Norteamericano, Salesianos, etcétera, ¿no? Y lo interesante de todo esto que quiero comentar y que de alguna manera habría que complementar lo que ha mencionado René, el primer espectáculo nocturno de básquetbol lo organiza justamente el Club Independiente y lo organiza alumbrándose con lámparas Petromax en la primera cuadra del Jirón Loreto. Y esto fue un espectáculo increíble porque se repitió en un segundo momento. Lo otro que es interesante también recordar es cómo es que ustedes han gozado de un coliseo tan bonito como es el que tenemos aquí en Puno actualmente, cuyo origen data pues más o menos de la época de 1942-43. ¿Por qué? Porque resulta que Independiente gana un campeonato y su madrina, la madrina que era madrina de don Eduardo Rodríguez Ponce León, madrina de bautizo, se animó tanto que le dijo: mira, hijo, tú has venido varias veces a decirme que te permita jugar en mi terreno que está aquí en la avenida Titicaca. No te voy a permitir que juegues.
te lo voy a regalar para que tú y tus amigos jueguen allá el básquetbol, pero con una condición. Quiero ver ese terreno totalmente explanado y limpio para empezar una cancha. Hicieron eso, porque eso estaba lleno de piedras, rocas y además arbustos en general. Lo hicieron y finalmente lo regalaron. Pero no tenían cómo hacer la cancha. Y entonces decidieron que debería haber alguna forma de hacer que se construya la cancha y se vaya avanzando. ¿Qué pasó? Sucedió que don Eduardo Rodríguez le planteó a la señorita Hortensia Cano, que era su madrina, que el terreno donde actualmente se encuentra el Coliseo fuera donado a la Liga de Básquet. La señorita se negó totalmente y le dijo que no, que eso era exactamente para él y sus amigos. En otras palabras, para el Club Independiente. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que hicieron una serie de gestiones y lo convencieron a don Humberto Ortiz para que él viera la forma de hacer algo. Finalmente, la señorita acordó algo junto con don Eduardo y con don Humberto Ortiz, que se haría una donación, entre comillas, para que se construya ya el campo deportivo para la liga, siempre y cuando la preeminencia y el privilegio de tener la oportunidad del uso era del Club Independiente. En ese sentido, la señorita aceptó y para darle un mayor ribete de legalidad, un terreno que en ese momento costaba aproximadamente 100.000 soles, se hizo una transacción por 8.000 soles. En realidad era una forma de darle apoyo al básquet y gracias a ello fue que se generó este coliseo. Y hay algo más que decir. Se generó el campo, pero ese campo quedó por muchos años parado, hasta que una selección de mujeres del deporte del básquetbol viajó al campeonato de Iquitos en Loreto y allá, con la presidencia de Rubén Ponce, estando Eduardo Rodríguez como secretario y Abel Benavides como entrenador, lograron obtener que se diera la sede del siguiente campeonato, no me acuerdo bien, que es el 5º campeonato femenino nacional de básquetbol, a Puno. Pero había una condición, que tenía que tener un coliseo cerrado, techado y con campo de parquet y tableros de vidrio. Ese fue el momento en que se empezó a hacer todas las gestiones y poco a poco la liga logró conseguir dineros del Comité de Deportes, de la Federación Nacional de Básquetbol, etcétera, etcétera. Hay toda una historia al respecto que en algún momento la haremos conocer a todos ustedes y luego pues se genera este hermoso coliseo que hoy tenemos. Ustedes vieran, hay una anécdota, por ejemplo, que cuando un seleccionado fue invitado a Arequipa, el presidente Odría estaba en Arequipa. Entonces, los directivos, en ese entonces, Abel Benavides, Eduardo Rodríguez y otras personas más, pasaron en el desfile de las delegaciones con carteles donde le decían: necesitamos nuestro coliseo, queremos recursos para nuestro coliseo. Y fue la esposa del general Odría quien recibió un oficio para poder hacer las acciones del caso, que posteriormente ya habrá que comentarla de otra manera. Esto es algo bien importante. Otra cosa importante es el campeonato de la selección escolar de Puno en Trujillo, que previamente había logrado un subcampeonato en Lima, pero que fue un subcampeonato porque le robaron el campeonato. Y en Trujillo lograron el campeonato imponiéndose a Lima y a todos los demás equipos. Lo interesante de todo esto es que apareció una figura que es Enrique Rodríguez, de quien, admirados por su básquetbol, los trujillanos no tuvieron mejor idea que tomarle una foto tamaño cuerpo entero y esa foto la colocaron en el Coliseo Gran Chimú y eso ha estado permanentemente allá donde decían mejor jugador del campeonato nacional escolar. Cosas que, como ustedes bien lo han dicho, hacen que el básquetbol haya sido un derrotero muy importante para el desarrollo de Puno.
El deporte es parte del desarrollo, el deporte genera mente sana en cuerpo sano y a partir de eso se genera mucho desarrollo. Quisiéramos escuchar algunas palabras más de René ya para finalizar esta conversación. Muchas gracias a todos ustedes, Amparo, Berta, Rosa, por ese recuerdo tan significativo en el básquet de mujeres para ustedes, ¿no? Porque eran muy jóvenes. Y en esa juventud se cifró, pues, varias aspiraciones de cada uno para consagrarse, pues, como basquetbolistas, y es un campeonato nacional, ¿no? Ese es el mayor resultado de todo ese esfuerzo de haber practicado básquet. Y eso es importante que las generaciones actuales vean en ustedes y emulen toda esa trayectoria basquetbolística que tuvieron en esos años, ¿no? A través de, no solo de los equipos, sino de los colegios, ¿no? Como decía Rosa, cuánto se quiere, cuánto se ama y por qué había esa efervescencia del básquet de los colegios, ¿no? Con mucha pureza, quizás en la competencia, pero al final todos éramos amigos, porque uno era pequeño y nos encontramos en la calle, ¿no? Y teníamos que amar. Y ustedes saben la legión de jugadoras que han pasado, la legión de varones y damas que han pasado por el básquet. Y ustedes han jugado por diferentes equipos, ¿no? Diferentes equipos y una infinidad de jugadoras que especialmente han contribuido a la formación de este deporte. Yo creo que eso es importante. Además, significar por lo que dijo Hugo, y en eso creo que todos los que estamos acá, y no solo nosotros, sino la gente que ha conocido a la trayectoria de don Eduardo, ¿no? Que un dirigente que creo que ha dejado escuelas sobre su pasión, su compromiso, ¿no? Que es por el básquet, sin ambajes de ninguna clase. Él además era periodista, ¿no? Estaba comprometido así, pero a full, como se dice, ¿no? Al 100%, y no solo a través de su permanencia, sino de su propio peculio, ¿no? Eso es pues lo más trascendente, ¿no? El Club Independiente de la familia Rodríguez Benavides, las otras familias como Macedo Ordóñez, ¿no? Que también fue otra familia que tuvo destacadas, Pasión Huevo San Ambrosio. Entonces, esos ejemplos y de todo ese trabajo que se ha hecho, todo lo que ha significado, toda esta historia del Coliseo, la historia de la dirigencia que ha habido en ese entonces, pero que en este libro ese es lo prioritario, lo social, lo colectivo, visibilizar a todos como familia, ¿no? Y que la gente se dé cuenta que muchos de los jugadores y jugadoras han contribuido pues a mejorar el civismo y ese amor por nuestra tierra, no solo a través de la danza, como bien lo dijo Hugo en la introducción, sino del deporte. El deporte integra, el deporte es un equipo, ¿no? Y acá le traigo a colación una anécdota de Johan Cruyff. Johan Cruyff venía a dar conferencias de lo que significa el liderazgo de un equipo. Yo lo escuché en Lima, a los empresarios dándoles lo que significa el deporte colectivo. En ese caso, para él, su especialidad pues, era el fútbol, pero nosotros era el básquet, ¿no? Y eso todavía no hemos aprendido, ¿no? Que cada uno tiene una función que cumplir, pero no solo como una persona individual, no, sino como equipo, como colectivo, ¿no? Entonces yo creo que también el mensaje detrás de todo lo escrito, hay un mensaje muy subliminal, que es que nosotros hemos contribuido a ser ciudadanos de pueblo, a tener civismos, a querernos, a amarnos y a contribuir donde estemos, de donde estemos y como estemos, a lograr que nuestra sociedad, de nuestras generaciones, para las nuevas, tengan este ejemplo en ustedes, ¿no? Como para Chata, seleccionado nacional, Berta Charca, Rosa Mendoza, Hugo Rodríguez, Wilfredo, Quique, que es un apasionado del básquet hasta ahora, ¿no? Pollo Garnica,
Mario Núñez, etcétera, 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 y es un largo, etcétera, etcétera, ¿no? De tantos que han contribuido a este deporte. Y qué significativo de que este programa, conducido por ustedes, por Alfredo Pacheco y Cucho Santisteban, ¿no? Dé la oportunidad a que se visibilice y que se conozca en el mundo, porque este es un espacio abierto, que lo verán muchos, nuestros hijos, nuestros nietos, para que sepan quiénes hemos sido y quiénes han sido ustedes, ¿no? Yo agradezco así infinitamente, infinitamente. Detrás de esta historia, obviamente que hay muchos lapsus de haber rescatado cosas que posteriormente se puede hacer una nueva edición. Yo tengo todavía la idea y el sueño de que este libro sea editado a colores, porque tiene foto a colores, entonces esta es una producción en blanco y negro por una cuestión de administrativa pública, ¿no? Pero esa va a ser mi próxima tarea, entonces ahí se debe introducir varias cosas que están dejadas y que las anécdotas más relevantes se encuentren, ¿no? Y yo para terminar, por ejemplo, ayer me llamó el señor de Lampa, Uriel Frisancho, que tenía que haber estado, si no ahora está en Lampa, decir cuál importante, porque él ya tiene el libro, cuál importante y cómo ha sido la reacción de los lampeños, ¿no? Y que viven ya pocos, ¿no? Entonces, ellos que construyan su propia historia, ¿no? Cada uno debe tener 1000 cosas que decir, como los de Azángaro, ¿no? De los Tejeda, de los Quibaja, de los Miguel Valdivia, ¿no? De Ayaviri, de los Pimentel, de los Palomino, etcétera, 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 ¿no? Eso creo que nos ayuda también, como yo cuando justifiqué este libro en la municipalidad, que como capital nosotros tenemos que conjuncionarlos con nuestras provincias, ¿no? ¿Qué hacemos? Y lo único que nos funciona así directamente es el deporte y el folclore, ¿no? Eso tenemos que construirlo, que la capital siempre esté con sus provincias, ¿no? Y no aislados. Eso sería todo, Hugo. Muchas gracias más bien por esta oportunidad de visitarlos a todos ustedes. Gracias, René. Y para concluir un poco el tema, solamente decir lo siguiente. Puno siempre ha generado desarrollo a nivel nacional. ¿Y por qué lo digo? Lo digo porque, por ejemplo, los primeros campeonatos escolares se realizaron en Puno. Es a partir de ese desarrollo de campeonatos escolares que el Ministerio de Educación empieza a realizar campeonatos escolares en todos los deportes. Pero además de eso, otro tema interesante es que lo importante de personas que habiendo practicado un deporte determinado, en este caso el básquet, luego de pasada su época de práctica deportiva, desarrollan a favor de su disciplina deportiva enseñanza y ejemplo. Nos los mencionó Rosita Mendoza y actualmente en la práctica nos los menciona, por ejemplo, Enrique Rodríguez, formando jugadores de básquetbol día a día allá en la cancha del barrio San Antonio. Te agradecemos, René, es un aporte enorme, grande. Agradecimiento a Amparito, a Berta, a Rosa, en nombre de Alfredo Pacheco y de Antonio Santisteban, quienes son los líderes de este grupo que se denomina Puneños del Mundo. Muchas gracias. Hasta otra oportunidad. Gracias. Gracias.